¿Cuánto tiempo tenemos? Es hasta como realmente como las 12:20, Okay. 12:30, sí. So, nomás es un solo servicio, ¿verdad? Sí. Okay. Amén, hermanos, ¿cómo están? Bien, qué bueno, qué bendición, hermano, ¿verdad? Dios es bueno, amén, hermanos. Amén, amén. Quiero nada más pues agradecer, ¿verdad?, por al pastor Ramírez y a los líderes, los siervos, ¿verdad?, que le ayudan, y verdad usted por estar aquí en esta mañana, y quiero nomás compartir algunas cosas aquí, hermanos, de la palabra de Dios, ahí en el libro de Mateo capítulo 8. Qué bendición poder verle, hermanos, ¿verdad?, y usted ser fiel al Señor, amén. Qué bendición por eso. Y yo sé que en estos tiempos, ¿verdad?, la gente fiel, la gente que ama al Señor, ¿verdad?, está. Yo sé que algunos a lo mejor quisieran estar, pero hay circunstancias, ¿verdad?, que uno entiende que no pueden estar, pero ¿verdad?, hay de todo, ¿verdad? Hay gente fiel, hay gente que ama al Señor, hay gente que quisiera estar aquí, pero no puede, ¿verdad?, por circunstancias, y uno entiende eso, pero también, hermanos, hay cristianos que no quieren estar porque no quieren, amén, y no aman al Señor, ¿verdad? Y bueno, que el Señor pueda hablar a su corazón donde quiera que estén, ¿verdad?, para que ellos puedan entender que es mejor estar aquí, hermanos, amén. Amén, amén. ¿Verdad? Y pero qué bendición por los que están aquí. Vaya ya a Mateo capítulo 8, hermanos, puestos de pie, por favor. Voy a tratar de ser breve y explicar un poquito ahí, ¿verdad? Ahí en el libro de Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, eso es algo que regularmente cuando yo salgo a predicar, bueno, no regularmente, ¿verdad?, regularmente cuando salgo, pero siempre les doy algo que se lo he dado a la iglesia, amén. So, a mi iglesia, y si funciona allá, yo creo que funciona en cualquier lugar, amén, hermanos. Amén. Y pues si no funciona, pues a lo mejor aquí sí funciona, amén. Amén, amén. Pero pues de pie, si usted puede y su condición física lo permite. Ahí en el verso, vamos a leer, hermanos, alternadamente el verso 23 al verso 27. Probablemente usted ya esté familiarizado con estos versículos, ¿verdad? Y con eso, ¿verdad? Son muy conocidos estos versículos, y se ha predicado tantas veces y de muchos temas, pero Dios nos sigue hablando, nos sigue enseñando, ¿verdad?, en su palabra. Ahí en Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27 alternadamente, hermanos. Dice la palabra de Dios, ¿ahí lo tienen ahí? Amén. Dice, y entrando él en la barca, a sus discípulos le siguieron. ¿Ustedes? Y aquí que se levantó en el mar Una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Verso 25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Ustedes? Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aquí en este milagro, hermanos, los hombres se maravillaron y dijeron, ¿quién es este? Porque aún los vientos y el mar le obedecen, ¿verdad? Dios hecho carne, amén, el Todopoderoso. Pero quiero hablar en esta mañana, hermanos, quiero darle nada más, o hablarle un momentito acerca del tema, con Cristo estoy seguro. Amén, amén. Con Cristo estoy seguro. Amén. Nosotros vamos a poder entender eso, hermanos, ¿ok? Y nosotros vamos a poder aplicar eso a nuestra vida cuando estemos en medio de la tormenta. Vamos a poder decir, con Cristo estoy seguro, no cuando todo vaya bien, sino cuando estemos en medio de la tormenta, ¿verdad? Nosotros debemos tener la misma actitud, la misma fe, la misma confianza y la misma seguridad que cuando todo está bien.
Amén, hermano. Amén. Porque es fácil decir, con Cristo estoy seguro, cuando todo está bien. Estoy con Cristo, estoy seguro. ¿Verdad? Pero muchas de las veces cuando estamos en medio de la tormenta, hermano, nuestra actitud cambia, nuestra fe cambia y nuestra confianza cambia. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque no nomás es cuando esté todo bien, decir con Cristo estoy seguro, sino que en medio de la tormenta, ¿verdad? Debemos seguir teniendo la misma confianza, hermanos. Amén. Y eso es lo que está pasando aquí. Vamos a verlo, hermanos, algunas verdades para que cuando estemos en medio de la tormenta estemos con la misma seguridad, la misma fe y la misma confianza de decir con Cristo estoy seguro. Amén. Amén, hermano. Amén, Amén. Y que no en medio del mar o de las tormentas nuestra fe desmaye. Porque es normal, pero estar preparados para cuando estemos en medio de la tormenta seguir con la misma fe y la misma confianza. Amén, de decir con Cristo estoy seguro. Amén. Señor, gracias por su palabra, gracias por su pueblo aquí reunido. Señor, gracias por este bello grupo de hermanos que están aquí. Ruego, Señor, y suplico que, Padre, su venida de mis hermanos no sea en vano, Señor. Que, Padre, ellos puedan estar con corazones dispuestos para recibir su palabra. Y mi Dios, que usted, Padre, pueda acomodar su Santo Espíritu, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y mi Dios, mira, Padre, que podamos, Señor, reconocer y entender, Padre, que usted tiene en control todo, Señor. Padre, bendice a cada persona aquí representada, Señor, sus familias, sus hogares, sus trabajos, Padre. Señor, yo no conozco su vida, su mente, su corazón, pero tú sí, Señor. Tú sabes de qué necesidad tienen, tú sabes, Señor, lo que ellos necesitan, Padre. Ruego que usted hable por medio de este siervo inútil y, Padre, pueda edificar su iglesia en esta mañana, Padre. En el nombre de Cristo Jesús lo pido. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos. Tomen asiento. Tomen asiento, hermanos. Nosotros conocemos, hermanos, ¿verdad? Muy bien este pasaje. Y también entendemos, hermanos, que conocemos a personas, o a lo mejor usted estuvo en un momento así, ¿verdad? O conocemos a cristianos muy devotos a Dios, muy entregados a Cristo, ¿verdad? Y sufren alguna tristeza y alguna tribulación. A lo mejor usted es uno de ellos, ¿verdad? Que es fiel a Dios, es muy devoto al Señor, y sufrió o está sufriendo alguna tristeza o alguna tribulación. O usted conoce a un buen hermano, un buen cristiano, que es fiel al Señor, que es devoto a Dios, y ha pasado, ¿verdad? O ha sufrido por alguna tribulación o alguna tristeza, hermanos. Amén. Y hemos visto muy buenos cristianos, hermanos, muy buenas familias, ¿verdad? Hemos visto que muchos de ellos pasan, ¿verdad? A través de tormentas, a través de tristezas y sufrimientos en el camino del Señor. Amén. Amén. Conocemos a lo mejor a algún cristiano, o a usted mismo probablemente. Pero el pasaje que vamos a estudiar, hermanos, ¿verdad? Comienza con el hecho de que Cristo, en el verso 23, vamos a estudiar este pasaje, en el verso 23 de Mateo capítulo 8, comienza, hermanos, ¿verdad? Con el hecho de que Cristo entró en la barca. Amén. Ahí comienza, ¿verdad? Comienza con el hecho de que Cristo entró en la barca, ¿verdad? Y sus discípulos le siguieron. Ahí en el verso 23, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios, que Cristo entró en la barca y sus discípulos le siguieron. Amén. Amén, hermano. Amén. Era obvio, ¿verdad? Era su obligación, ¿verdad? Era normal de que los discípulos siguieran a Cristo. Es normal, ¿verdad? Amén. Una persona no puede ser discípulo de Cristo sin seguirle a donde Él va, ¿verdad? No puede suceder. Entonces era obvio, era una obligación, ¿verdad? Era normal, ¿verdad? De que sus discípulos siguieran a Cristo a donde Él los guiara, hermanos. Amén. Era normal, era una responsabilidad del discípulo, es una responsabilidad del discípulo dejar que Cristo, ¿verdad?, nos guíe a donde Él quiere guiarnos.
Es normal, hermanos. Amén. Entonces, que vamos a estudiar ahí ese pasaje ahora. Pero es mejor, hermano, estar juntos con Cristo en la barca que separados de la barca. Amén. Amén. O que Cristo no esté en la barca, ¿verdad? Entonces ellos, ¿verdad? Vieron que Cristo se subió en la barca, ¿verdad? Le siguieron porque era su obligación, era su responsabilidad, ¿verdad? Era obvio, era normal que el discípulo o sus discípulos le siguieran a donde quiera que Él les guiara, hermanos. Mejor, ¿verdad? Ahora, es mejor o era mejor estar juntos con Él, ¿verdad? No importando lo que viniera. Amén, hermanos. Amén. Ellos sabían que con Cristo, hermanos, en la barca iban a estar seguros. Ahora, ellos no preguntaron, bueno, ¿y a dónde vas? ¿Hacia dónde nos quieres dirigir? ¿Hacia dónde nos quieres guiar? Ellos simple y sencillamente, hermanos, su responsabilidad era seguir a quién? A Cristo. Amén, hermanos. Sin preguntar hacia dónde nos quieres guiar, sin preguntar. Ahora, Cristo, Él es Dios, amén. Él sabía lo que iba a venir. Los hombres no sabían, los discípulos no sabían, no tenían la menor idea de lo que iba a suceder en esa travesía, hermanos, amén. Pero ellos entendían algo, de que a donde quiera que Cristo fuera, ellos le iban a seguir, amén, hermano. A donde quiera que Cristo les guiara, ellos, a la responsabilidad de ellos era seguirlos, hermanos, amén. So, es muy fácil a entender esto, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué la gente se desanima en el cristianismo, verdad? De seguir a Cristo. Porque a veces Cristo nos guía, hermanos, a lugares que no esperamos y que a veces no nos gustan. Amén. Y nos queremos bajar de la barca. Amén, hermano. A veces se quieren bajar de la barca. Y dice, bueno, no. Por eso la Biblia dice que el cristiano debe de andar por fe, hermanos. Amén. Donde Cristo nos guíe. Donde Cristo vaya. Pero cuando Cristo está en la barca, hermano, estamos seguros. Amén, amén. Amén. Cuando Cristo está en la barca, estamos seguros, hermanos. Ahora vamos a fijar nuestra atención, hermanos, en el verso 24. Ahora, el verso 23 comienza y nos explica de que, ¿verdad? Jesús entró, ¿dónde entró? En la barca. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Le siguieron. Ahora, estaban junto con Cristo y estaban juntos en la barca y ellos pues dijeron, pues a donde Él quiera ir, vamos a ir. Amén, hermano. Amén. Okay. Ahora, pero quiero que vea el verso 24. En el verso 20, una vez que Cristo entró en la barca, hermanos, y sus discípulos le siguieron, ¿verdad? Y estuvieron junto con ellos, no esperando. Ellos no esperaban ni sabían lo que iba a suceder en el verso 24. Si ellos hubieran sabido, a lo mejor más de uno de ellos, no, yo no quiero entrar porque yo no me quiero ahogar. Amén, hermano. O alguno de ellos hubiera dicho, no, es que, no hay que tal si nos hundimos, ¿verdad? Por eso es que, hermanos, el cristiano ahora debe de vivir por fe. Amén. Amén. Donde Dios nos guíe. Mientras Cristo esté en la barca, hermanos, estamos seguros. Por Amén, donde amén. el Señor nos quiera pasar, hermanos. Amén. Amén. Ok. La tempestad, en el verso 24, ahora vamos ahí, el verso 24. Dice, una vez que ya Cristo estaba en la barca, sus discípulos siguieron, estaban junto con Él en la barca. En el verso 24 encontramos, dice, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, escuchen bien, no una pequeña tempestad, sino una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, hermanos. ¿Sí está ahí? Pero Él dormía. Ahora, ahí, hermanos, el temor se apoderó, hermanos, ¿verdad?, de los discípulos. ¿Por qué razón? Porque la tempestad, hermanos, era atemorizante. Amén. Es normal, hermanos. Las olas parecían grandes montañas. Los vientos, hermanos, soplaban muy fuerte, ¿verdad? Que pareciera que la barca se iba a hundir, hermanos. Amén. So, en medio de esa travesía, en medio de hacia donde iban, hermanos, se levantó, hermanos, una tempestad, dice, tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Sí está ahí, hermanos? O sea, escucha bien, la tempestad era atemorizante, hermanos. Amén. Es normal en el ser humano, hermanos, tener temor.
Es normal a veces sentir cierto miedo, hermanos. Amén, es normal. Es normal en un cristiano sentir muchas de las veces angustia. Es normal, hermanos. Ahora, pero si nosotros nos ponemos a ver, hermanos, lo grande de la tempestad, lo grande de la tormenta, hermanos, vamos a vivir con miedo toda la vida. Y eso no agrada a Dios, hermanos. ¿Verdad? La tempestad era atemorizante, hermanos. Yo no sé, ¿verdad? Pero la Biblia y nosotros podemos ver, hermanos, que nuestra vida, hermanos, estamos en medio, ¿verdad? De un mar, de un mundo pecaminoso, de un mundo pecador, hermano. Y muchas de las veces, hermano, se van a levantar tempestades, olas en nuestra vida hermano, que son muy atemorizantes. Amén. Son muy atemorizantes. Puede levantarse en su vida familiar, conyugal, en la familia de la fe. Se pueden levantar problemas, tempestades, olas, hermanos, que son atemorizantes, hermano. Son atemorizantes. No nos gusta. Pero mi hermano, cuando esas olas golpeaban la barca, ¿verdad? Cuando esas olas golpean la barca, cuando esa tempestad, hermano, se mire muy grande, ¿verdad? Y que nos puede infundir temor. Entonces, hermanos, veamos lo que dice Salmos 107. Vaya Salmos, por favor. 107. Salmos 107, hermano. Ahí en el Salmos, capítulo 107, verso 25, hermanos. La atemorizante tempestad, hermano. Dice que la Biblia que se levantaban las olas, ¿verdad? Y pegaban, ¿verdad? Ahí en la barca. Pero en el Salmo 107, mire lo que dice en el verso 25, hermano. Dice, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos. Dice, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Versículo 28. Entonces claman a Jehová, ¿en qué, hermanos? En su angustia, y los libra de sus, ¿qué, hermanos? Aflicciones. Verso 29. Cambia la tempestad en sosiego. ¿Sí es ahí? Y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de ¿qué, hermanos? De los hombres. Cuando la tempestad, hermanos, se sienta atemorizante, el problema empiece a chocar ahí, hermano, en su barca, clame a Dios. Y mi hermano, Él le dará o lo librará de esa tempestad. La seguridad, amén, hermano, amén, en medio de la tempestad. Amén. Dice la Biblia que Él levanta. Mira, hermano, Él levanta, dice. Dios muchas de las veces levanta tempestad en nuestra vida, hermanos. Amén. Amén, no amén. Porque Él sea un Dios malo, sino porque Él quiere mostrarnos algo, hermano. Amén. Dice la Biblia en el versículo 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de ¿qué, hermanos? Sus aflicciones. La tormenta era atemorizante. Los vientos soplaban muy fuertes. Las olas parecían grandes montañas que parecían hundir la barca, hermanos. Amén. Pero gloria a Dios, hermanos. Dios tiene el control de esa tormenta. Amén. Él tiene el control, hermano, de esas ondas. Él tiene el control, hermano, de esa tormenta, por muy atemorizante que sea, hermano. Amén. Dios tiene el control. Mire, hermano, yo entiendo a la gente y todo eso que está pasando, ¿verdad? Y cuidado, sí, hermano, pero no podemos vivir en temor. Él tiene el control de todo. Amén. Y si Él está permitiendo eso es porque Él quiere mostrarnos algo a su pueblo. Amén. Amén. Si está pasando por una situación en su vida y le atemoriza, le da miedo a una propia enfermedad, hermano, clame a Dios, dice, y Él nos libra
de todas nuestras angustias y de todas nuestras aflicciones, dice el Salmo 107, dice, y que cambia la tempestad en sosiego, dice la palabra. Amén. Amén, hermano. Aunque la tempestad parezca atemorizante, hermanos. Amén. Porque, mire, es bien fácil decir, Señor, yo confío en Dios. Todo está bien, hermano. Pero Dios quiere nuestra confianza en medio de la tempestad atemorizante, hermano. Yo confío en Dios. Amén. En medio de la tempestad atemorizante. Amén. Amén. Hermano, Dios o con Cristo estoy seguro, hermanos. Debemos de confiar en el Señor, de que Él convertirá la tempestad en sosiego y va a apaciguar las ondas, por muy atemorizante que sea. Amén, hermano. Amén. Por muy atemorizante, Dios apacigua la tempestad, hermanos. Amén. Allá regresa ya Mateo, por favor. Aunque la tempestad parezca atemorizante, es normal a veces en el ser humano. Es normal a veces sentir miedo. Es normal a veces sentir angustia. Es normal. Pero en esos momentos debemos de venir al Señor y clamar, Señor, vengo a ti, que tú vas a calmar esta tempestad. Amén, hermano. Es atemorizante lo que ellos estaban pasando, versículo 24. Y aquí dice que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Amén, hermanos. Amén. Ahora el verso 25. En el verso 24, miramos el descanso del Señor. Dice el verso 24, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Dice, pero él dormía. ¿Quién dormía? El Señor. El descanso del Señor era su confianza, hermano. Jesús dormía porque su naturaleza humana lo requería. Descanso después de un día de trabajo, porque acuérdense, Dios tenía un cuerpo humano como el suyo, como el mío. Pero él es Dios. Él estaba, hermanos, ahí. Él no tenía ningún temor, porque en él, hermano, no había pecado. En Cristo no había pecado. Amén. Amén. Él no había pecado en él. Hermanos, desde que el hombre pecó, entró el temor, entró el miedo. Pero Cristo no tenía temor porque en él no había pecado, ¿verdad? Como dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Amén. Amén. Él tenía el dominio, hermanos, sobre los cielos y la tierra, y los tiene todavía, ¿verdad? Y gloria al Señor, y bendito los que ponen o los que pueden de verdad descansar en la confianza del favor de Dios. Amén. Amén. Él estaba confiado, él tenía el dominio, hermano, de la tempestad, de las aguas. Y mi hermano, así como él estaba confiado, usted y yo debemos de estar confiados en él. Amén. Igualito. Amén. ¿Verdad? En el Salmo 46, vaya ahí la palabra de Dios, en el Salmo 46, hermano. En el Salmo 46 nos dice la Biblia, hermanos, en el versículo 1 del Salmo 46, Salmo 46, mire lo que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Sí está ahí? Dice, nuestro pronto auxilio, ¿en dónde, hermanos? En las tribulaciones. Amén. Qué bendición cuando un cristiano, hermano, entiende eso y puede descansar en el Señor. Amén. Mire, hermano, no hay mayor descanso, hermano, cuando descansamos, hermano, en nuestras tribulaciones en el Señor. Amén. Amén. Descansamos de veras Gloria a Dios. en las tribulaciones. Buscamos más a Dios en las tribulaciones y en las angustias. Amén. 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 Dice el versículo 2, por tanto no temeremos. Mira lo que dice, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de qué, hermanos, de su braveza.
hermano, versículo 4, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de qué, hermano? De Jacob. El descanso del Señor, hermano, su confianza, al igual, hermano, que Él descansaba, que Él dormía, así al igual nosotros podemos descansar, hermano, con confianza en el favor de Dios. Descansar, hermano, en saber de que Dios tiene todo bajo control. Amén. Dios tiene todo bajo control. Amén. Él descansaba, no había temor. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque Él tenía el control de todo. Amén, hermano. Amén. Dice la Biblia, Dios es, ayer en el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Note, nuestro pronto auxilio, ¿en dónde? En las tribulaciones. Entonces, en medio de las tribulaciones podemos decir, con Cristo estoy seguro. Amén. Entiendo que Dios, ¿verdad? Que yo debo descansar y tener la confianza en el favor de Dios. Y que Él tiene el control de todo, hermanos. Él tiene el control. Pero para nosotros experimentar eso, tenemos que pasar por aflicciones. Amén, hermano. No nos gusta, pastor, pero es que no nos gusta. Ahorita vamos a ir más adelantito ahí, ¿ok? ¿Por qué razón? Pero queremos ver, hermanos, que la tempestad era atemorizante, era normal. Es normal en el ser humano tener miedo, tener temor. A veces no saber qué hacer cuando se está levantando este problema. Cuando hay esta necesidad, cuando hay una enfermedad, cuando a veces, hermanos, familiares o cosas, yo no sé lo que esté pasando. A veces es atemorizante. Pero mi hermano, así como Cristo tenía confianza, así nosotros debemos descansar en Él. Amén. Amén. Descansar en Él. ¿Verdad? Él es nuestra confianza, hermano. Tenemos el favor de Dios hacia nosotros. Y ese favor que tenemos hacia nosotros, hermano, es el que nos hace entender de que Dios, en medio de la tribulación, en medio, hermano, de esas tormentas, hermanos, ¿verdad? No voy a temer porque yo sé que Él tiene el control de todo. Amén, hermano. Él tiene el control de todo. Cuando yo entiendo eso, de que Dios tiene el control de todo, y en la tribulación y en la angustia aprendo a descansar en Él, porque ahí en Mateo dice la Biblia, vaya ahí a Mateo capítulo 8, regresa ahí, hermano. No es algo complicado, no es nada nuevo lo que vengo a decir, solamente afirmar lo que usted ya cree. Amén. En el verso 24, ya aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Él estaba descansando, era normal en el cuerpo. Amén, hermano. Así nosotros en medio de esta tempestad tan grande a veces podemos descansar en su confianza. Amén, hermano. Descansar en Él. Acuérdense, la palabra de Dios dice ahí mismo en Mateo capítulo 11, venid a mí todos que los que están cansados y trabajados, dice, y yo os haré descansar. Dice, Él dice, Él promete el descanso, hermano. Amén. Por muy atemorizante que sea, por muy, hermano, que se levanten las olas y se encrespen las aguas, hermano, en medio de esa tormenta Él tiene el control. Amén. Y Él dice, ven, descansa en mí, confía en mí, que yo tengo el control de todo. Porque al final de cuentas, hermano, descansemos en Él o no descansemos, Él sigue teniendo el control. Amén. La diferencia es que si yo decido confiar en Él y descansar en Él, o decido pasar esta tormenta sin Él, de todo modo ya está. Amén, hermano. De todo modo ya está. Los discípulos sabían que Él iba en la barca. Ahora, ellos sabían que Él iba en la barca, porque en el verso 25, mire lo que pasó. Vinieron a Él sus
discípulos. ¿Por qué razón vinieron a él? Porque sabían que iba con ellos en la barca, amén. Sabían que Cristo iba con ellos ahí. Y aunque ellos tenían temor, porque hermano, esa expresión, en el verso 25, vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Hay una expresión de exclamación, una expresión de miedo, hermanos. ¡Hey, Señor, sálvanos que perecemos! Estaban, hermanos, angustiados, estaban, hermanos, con esa ansiedad y con esa alarma, hermanos, los discípulos, de que pues, a lo mejor ellos dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Señor, si no te levantas, nos vamos a morir. Es normal en un ser humano, amén, hermano. Amén. A veces es normal en un ser humano reaccionar y decir, ay, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? No me esperaba esto. Es normal, hermano. Pero escúcheme bien, usted y yo sabemos a quién recurrir. Amén. Es normal a veces, hermano, reaccionar y a veces hasta en cierta manera pedirle una explicación a Dios, ¿verdad? Porque a veces preguntamos, Señor, ¿por qué? Y a veces es normal, a veces exclamar y decir, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Y por qué no? Amén, hermano. Señor, a lo mejor por alguien más. El Señor dice, no, yo te quiero usar a ti. Y es normal a veces, Señor, ¿por qué razón? Exclamar como los discípulos vinieron y despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Verdad? Probablemente a lo mejor nos decimos, Señor, pues, que pues no estás viendo lo que está sucediendo. Hermano, Dios no está con los ojos cerrados en lo que está sucediendo. Amén. Amén. Dios no está con los ojos cerrados a lo que a lo mejor usted está pasando. Y probablemente es normal en usted, a veces o en mí, o en cualquier cristiano fiel y devoto, que esté pasando por tristeza, tribulación, a veces preguntarse y decir, Señor, ¿por qué? A veces la ansiedad y la alarma, hermano, de la tormenta, del problema, de la aflicción, de la enfermedad, de la necesidad, de una pérdida de un ser querido, a veces no entendemos, hermano, y esa alarma, ¿verdad?, nos hace preguntarle al Señor el por qué. Amén, hermano. Señor, y pudiera saber por qué razón. Señor, pues sálvame que perezco. Yo no me esperaba esto, ni me imaginaba que me iba a suceder eso. Ellos no imaginaban aquí, hermanos, encontrarse en medio de esa tormenta. Por eso es que ellos exclamaron y vinieron, Señor, sálvanos que perezco. Ahora, la ventaja que tenían y lo mejor que tenían era de que Cristo iba en la barca. Hermano, ¿sabe que el mundo, escúchame bien, pasa por tormentas y también tribulaciones? El problema es que Cristo no va en su barca. Amén. Amén. Amén, amén. ¿A dónde recurren cuando tienen problemas? ¿Al suicidio? ¿A la borrachera? ¿A la droga? ¿Al divorcio? Ahí recurren cuando están en problemas, hermano. ¿Sí me está siguiendo? Usted y yo, aunque las olas estén levantándose, el mar se esté poniendo feo, tenemos a quien recurrir. Amén. Amén, amén. 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 El mundo allá afuera que no conoce a Cristo recurre a otras cosas que los hunden más en perdición, dice la palabra de Dios. Amén, hermano. Pero usted y yo tenemos a quien recurrir. Sí, a lo mejor sí es normal, Señor, ¿por qué? Y puede que haya angustia, miedo, temor. Puede que lo haya porque desde que entró el pecado en nosotros, en el mundo, hermano, pues viene el temor porque somos pecadores, es normal, amén. Pero cuando eso suceda, cuando tengamos, hermanos, esa ansiedad y esa alarma de Señor, sálvame que perezco, no sé qué hacer, y cuando esa duda, hermano, empiece a llegar a nuestra vida, o cuando nuestra fe empiece a desmayar, entonces tenemos que ir a Romanos 8. Vaya, Romanos 8. Romanos 8, 28. ¿Conoce este pasaje? Cuando esa ansiedad, como los discípulos vinieron, ¡ay, Señor, sálvanos que perecemos, ayúdanos!
¿verdad? Con esa angustia, con ese temor, con ese miedo de que estaban viendo que las olas, hermano, pegaban en la barca y dijeron, pues nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar aquí, nos vamos a morir y pues vamos a despertar al maestro, ¿verdad? Y Señor, vinieron con esa ansiedad, con esa, ¿verdad? Con esa alarma, con ese temor, con ese miedo, amén, hermano. Y a lo mejor en su vida usted ha preguntado y con ese temor, esa alarma, el por qué, y Señor, pues no entiendo por qué razones tengo que sufrir esa enfermedad, tengo que sufrir esta pérdida de un ser querido, de un hijo, de una mamá, de una esposa, de un esposo, Señor, de ver a mi hijo acá, a mi hija allá. Y a veces no entendemos, pero cuando esa fe empieza, hermano, a desmayar, esa duda, ese temor de no comprender por qué razón, entonces, hermanos, podemos venir a Romanos 8:28, que dice la Biblia, y sabemos, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman, ¿a quién, hermanos? A Dios. Todas, ¿cuántas cosas dice? Todas. 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 Amén, hermano. Amén. Entonces, cuando esa fe empieza a flaquear, ese temor empieza a querer apoderarse de mí y clamar, Señor, pero ¿por qué? Y Señor, acá, y querer el diablo empezar a tomar ventaja de ese temor, de ese miedo, de esa angustia, yo poder venir y decir, Señor, si esto dice la Biblia que me va a ayudar, por muy fuerte que sea, yo creo que me va a ayudar. Porque dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén, amén, Amén. amén. Aunque parezcan, Señor, pero ¿en qué me va a ayudar la pérdida de un ser querido? Todo nos ayuda bien. Amén, hermano. Amén. Pero Señor, ¿en qué me va a ayudar esa enfermedad incurable? ¿Amas a Dios? Todo te ayuda bien. Amén. El asunto no es cuestionar el por qué. El asunto es decir, Señor, ayúdame a entender el porqué de esto. Amén, hermano. Porque no, dice la Biblia que los caminos de Dios son inescrutables, insondeables. No los podemos comprender. Amén. Solamente entender de que Dios tiene el control en medio de la tempestad, que debemos descansar en Él y que sea lo que sea la tempestad o la tormenta, todo nos ayuda a bien. Amén, hermano. Porque Él tiene el control de todo. Amén. La ansiedad de sus discípulos, esa alarma, el peligro era obvio, hermanos. El peligro era real y era obvio, era real el peligro, lo que estaba sucediendo. Yo no sé si usted conoce el mar, usted una vez anduvo en el mar. Y hermano, yo estuve un tiempo viviendo en el mar. Y cuando una tormenta te agarra en el mar, hermano, es algo inexplicable. Está muy fuerte. Y era obvio el peligro, era normal, era algo real. Hermano, pero por un momento, hermano, se les olvidó a ellos, probablemente por un momento, se les olvidó a ellos, en medio de la tempestad, hermanos, que el Señor estaba con ellos. Probablemente esa exclamación, probablemente esa ansiedad, ese temor, ese miedo, por un momento, ellos pensaron, vamos a perecer. Amén, hermano. Amén. Probablemente por un momento usted, su fe, su confianza pueda flaquear, pero mi hermano, luego regrese y el Señor está en mi barca. Y yo estoy seguro o segura con Cristo. Y sé que todo, yo amo a Dios y yo sé, y Él me dice que si yo le amo a Él, todas las cosas me van a ayudar a bien. Entonces Dios tiene un propósito con esto, por muy fuerte que sea. Amén. Amén, hermano. Amén. Era obvio. Ahora, ¿podría Cristo dejar que la barca se hundiera? No. ¿Podría Cristo perecer con ellos? Claro que no. Al igual en nuestra vida, hermano. Dios no va a dejar que nuestra barca se hunda.
Amén. Hermano, amén, Dios no amén. va, Cristo no va a perecer con nosotros. Los discípulos dijeron, sálvanos que perecemos, vamos a hundirnos, no sabemos qué hacer, sálvanos Señor. Hermano, Cristo no puede perecer. Y si Cristo está con nosotros, dice la Biblia, ¿quién? Dice, ¿quién? Contra nosotros. Amén, hermano. Amén. Y usted sigue leyendo el contexto de Romanos 8:28, dice, ¿quién nos podrá separar del amor? ¿De quién, hermanos? De De Cristo. Amén. Tres veces. Nada. Amén, hermano. Entonces, con Cristo estamos, ¿qué? Seguros. No importa que se levante. No importa lo que... Mira, hermano, yo estoy preparando a mi gente. No importa lo que venga, hermanos. No importa las leyes que quieran aplicar. No importa. Si estamos dispuestos por Cristo a ir hasta la muerte, vamos a ir, hermano. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Porque no cuando todo está bien, sí, seguimos a Cristo. Que cuando nos prohíban, escúchame, cuando regresemos a la antigüedad, si es que lo vemos, donde los cristianos se tenían que reunir en cuevas, en cavernas, para estudiar la palabra de Dios. Amén. Estamos dispuestos a dar la vida por Cristo. Amén, amén, Amén. amén. Cuando se esté levantando esa tormenta, con Cristo estamos seguros. Porque al final de cuentas, déjame decir esto, al final de cuentas la gente se está enfermando. ¿Adentro o fuera de su casa? Amén. Yo conozco personas que no han salido desde marzo y se enfermaron. Yo los conozco, yo los veo. Entonces, ¿por qué vivir con temor? Con cuidado, con precaución, no estamos ciegos a lo que está sucediendo. Pero mi hermano, si es la voluntad de Dios que nos toque, que no todo nos ayuda bien. No queremos, y no queremos perder a un ser querido, pero que no dice la Biblia que todo nos ayuda bien. Amén. Él sabe por qué. Que no en medio de las tempestades debemos de confiar en el Señor, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones. Entonces yo digo, ¿dónde está el verdadero cristianismo? Eso no es nada. Amén, hermano. ¿Dónde está el verdadero cristianismo? Por eso digo, con Cristo estamos seguros. Amén. Amén. Venga lo que venga, pase lo que pase, con Cristo en la barca estamos seguros. Vamos a tener cuidado, precaución. No vamos a ser de los que no nos importa, pero no podemos vivir en temor. Amén. Amén. No podemos vivir con miedo. Amén, amén. No podemos decir, el león está afuera, seré muerto en la calle. Amén. Porque con Cristo estamos seguros, hermanos. Amén. La urgencia de esa petición. Ellos hermano, sabían, por un momento, ellos entendían que Cristo iba con ellos en la barca, porque se subieron con él, ¿verdad? Pero en el momento que se empezó a levantar la tormenta, a levantar la tempestad, por un momento ellos dudaron de que Cristo podía salvarles. Ahora, ¿por qué razón? Sí vinieron a Él, en su angustia, en su ansiedad, hermano, pero vinieron de una manera que ellos aseguraban de que iban a perecer. Regresa ahí, por favor, regresa ahí a Mateo 8:23. Regresa ahí a Mateo 8:23. Regresa ahí a Mateo 8:23. Dice la Biblia en el verso 25. Vinieron a sus discípulos y les despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Amén. Por la razón que ellos vinieron, por un momento ellos dudaron, por un momento su fe flaqueó. O sea, ellos sabían de que Cristo estaba ahí con ellos, hermano. Pero por un momento ellos se olvidaron, hermano, de que Cristo podía salvarlos. Y esa precipitación, esa ansiedad, hermanos, esa duda por un momento fue lo que el Señor reprendió en el verso 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de qué, hermano? De poca fe. Por un momento ellos, hermanos, su fe flaqueó, amén. Amén. Por un momento, y es normal en el hombre pecador, caído, hermanos. Es normal que a veces nuestra fe
por un momento flaquee o desmaye, pero mi hermano, el Cristo, hermano, les reprendió en la manera de, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Sí está ahí? Amén. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué dudaron? Acuérdense que Pedro también, hermano, en una ocasión, él quería caminar en el mar para llegar a Cristo. Y Cristo le dijo, ¿por qué dudaste? Amén. ¿Por qué dudaste, hombre? ¿Por qué tu fe falló? Y mi hermano, que Dios nos ayude a no tener, a que nuestra fe no desmaye, no desvanezca, hermano, sino que se fortalezca en medio de la tormenta. Amén. Hermano, el propósito de las tormentas no es para que nuestra fe desmaye o nuestra fe se desvanezca, sino para que nuestra fe, hermano, se fortalezca. Por eso es que tenemos al cristiano, hermano, tiene que pasar por la tormenta, por el mar tempestuoso de la vida, hermano, por circunstancias de la vida. Es para que la fe, hermano, se fortalezca, hermano. Seamos unos guerreros de fe, unos hermanos valientes, pero de fe, hermano. De que realmente confiemos en el Señor en medio de las tormentas. No confiar cuando todo está bien, sino, hermano, la fe se fortalece en medio del mar y de las tormentas, hermano. Amén. 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 Por eso mire lo que dice Santiago. Hermanos míos, en el Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Miren lo que dice. Por sumo gozo. Cuando os halléis en diversas, ¿qué, hermanos? Pruebas. Diversas. No las que nos gustan, o las que escogemos. Diversas pruebas. Puede ser cualquiera. Como le digo, puede ser la pérdida de un ser querido. Una enfermedad incurable. El mismo COVID, yo no sé. Una necesidad económica. Pero dice que el gozo lo tienen aquellos que han entendido que con Cristo están seguros, que hemos entendido que debemos descansar en Cristo, que hemos entendido que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a vivir, y los que hemos entendido que las tormentas en nuestra vida fortalecen nuestra fe. Amén. 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 Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Se fortalece. Esperando en Dios la respuesta, hermanos. Amén. Amén. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa que, hermanos, alguna. Pasar en medio de la tormenta, en medio del mar, hermano, fortalece nuestra fe. Amén. El versículo 5 nos dice ahí de Santiago: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será, ¿qué, hermanos? El contexto dice que nosotros debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así es. Sabemos esperar, confiamos en el Señor, descansamos en el Señor, entendemos que todo lo que nos está pasando nos ayuda a ¿qué? A bien. Nuestra fe se fortalece de realmente confiar de que el Señor tiene el control de todo. Amén. Amén. Pero el verso 5 dice: alguno tiene falta de sabiduría. Aquel que no entiende el porqué de las cosas, aquel que no entiende el porqué tiene que pasar por el mal, dice el Señor: pídeme sabiduría, entendimiento, y yo te voy a hacer entender el porqué de las cosas. Amén. Por eso digo, a veces reaccionamos y le preguntamos al Señor ¿por qué? En lugar de decirle: Señor, muéstrame, enséñame el propósito de esto. Amén. No el por qué, y no el porque yo no lo merecía y creo que no.
Enséñame, Señor, muéstrame el propósito de esto. Enséñame lo que me tienes que enseñar de esto. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. ¿Usted conoce el versículo de puesto los ojos en Jesús? ¿De Hebreos? ¿Usted lo conoce, verdad? Se la viene en Hebreos capítulo 12. Vaya ahí. Por tanto, amados, nosotros teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos, ¿qué, hermanos? Por delante. La carrera cristiana, hermano, la vida cristiana es una carrera, estamos en medio de un mar, amén. Va a haber tempestades, va a haber circunstancias, va a haber ondas, pero con Cristo estamos, ¿qué? Seguros. Amén. Amén, hermano. Amén. Con Cristo podemos, ¿qué? Descansar, Amén. porque Él tiene el control de todo. Amén, hermano. Amén. Con Cristo, hermanos, sabemos que todo nos ayuda a bien. Y el pasar por las tormentas, hermano, fortalece nuestra fe. Pues los discípulos vinieron, sabían a quién venir, de todos modos. Sí, hubo un momento de desconfianza, probablemente de miedo, de temor, porque es normal en el ser humano. Pero ellos sabían a quién recurrir. Amén. Amén. Vinieron a Cristo. En Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en quién, hermanos? En Jesús. ¿Sí está ahí? Si nosotros, yo me pongo a decir ahorita, yo tengo puesto los ojos en Jesús. La mayoría de la gente puede decir eso. No, yo tengo puestos los ojos en Jesús. Pero para que realmente, hermanos, este versículo aplique a nuestra vida, ¿ok? Debemos de entender cuál es nuestra actitud en medio de las tormentas. Si la estamos poniendo en las olas, en la tormenta, o realmente la estamos poniendo en Jesús. Amén, hermano. ¿Sabe por qué el cristiano se desanima cuando está en medio de las olas y de las tormentas? Porque pone su mirada en lo grande de las olas, lo arrecio de la tormenta, y quita los ojos ¿de quién? De Jesús. Amén, hermano. Amén. Y su fe desmaya, su fe desvanece, porque pone más atención en las olas, en la tormenta, que en las promesas de Cristo. Amén. Y quita su mirada ¿de dónde? De Jesús. Amén, hermano. Amén. Cuando las tormentas estén aquí, siga mirando las promesas de Cristo. Señor, tú prometes que esto me va a ayudar a bien. Tú dijiste, Señor, que esto me va a ayudar a bien. Dame sabiduría para entenderlo, dame poder, dame fuerza, dame fe, Señor, para seguir adelante y ser de testimonio de que contigo estamos seguros. Amén. Amén, hermano. No nada más para fortalecer nuestra fe, descansar en el Señor, buscar a Dios. Regrese ahí. Otra cosita ahí, hermanos. Ahí en Mateo capítulo 8. Sino que mire, versículo 20. Entonces Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantando se reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande, ¿qué, hermano? Bonanza. Pero ya los había reprendido. ¿Por qué dudaron? ¿Por qué les hace falta esa? ¿Por qué tuvieron miedo? Versículo 27. Los hombres se maravillaron. Hermano, a veces tenemos que pasar por pruebas y olas y tormentas para hacer de testimonio que hay un Dios real, Amén. que hay un Dios vivo. Amén. Amén, hermano. Amén. Y la gente se maravilla y dice, ¿cómo este hombre, esta mujer, en medio de lo que está pasando, anda tranquila, anda con paz, anda con gozo? No lo entiendo. Ellos no lo entienden, pero usted sí lo entiende.
Porque Cristo está en control de todo. Amén. Con Cristo estamos seguros. Amén. Amén. Dice que los hombres que hicieron se maravillaron. Se maravillaron de que Cristo estaba en la barca. Amén, hermano. So, la gente se va a maravillar porque van a ver en usted, hermano, que su barca no se hundió, que su barca sigue de pie, su vida, su familia sigue ahí adelante en medio de las tormentas, y ya se apaciguaron y usted sigue adelante. Y ellos dicen, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y mi hermano, usted puede ser de testimonio y de predicar a Cristo. Amén, amén. Amén. De que Cristo está en mi barca. Mira, Cristo está en mi barca. Amén, amén. Por eso no temeré. Porque sé a quién recurrir. Sé dónde debo descansar. Y sé que todo lo que viene a mi vida me ayuda bien. Y todo lo que pasa en mi vida fortalece mi fe. Amén, Amén, amén. hermano. Fortalece nuestra fe. Y todo lo que viene es para testimonio, hermano. Porque dice la Biblia que los hombres que hicieron se Qué maravillaron. maravilla. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Queremos conocerlo. Amén, hermano. Amén. ¿Quién es? ¿Quién es el que te fortalece? ¿Quién es? Explícame, ¿qué te dan en la iglesia? De que a pesar de cómo está el asunto, lo que estás pasando, te veo diferente, tan contenta, tan alegre. Algo diferente hay en ti. ¿Qué es? Y es donde usted puede decir, es que Cristo está en mi barca. Amén. Tú también puedes tenerlo. Amén, hermano. Y ese momento exacto para hablarles de Cristo. Amén. Amén, hermano. Amén. Con Cristo estoy seguro. Amén. Amén, hermano. Aunque la tempestad esté atemorizante, tenemos que confiar en el Señor. Amén. 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 Aunque la tempestad esté atemorizante, nuestro descanso y nuestra confianza debe estar en el Señor. Que Él tiene el control de todo, hermanos. Amén. Amén. Aunque la tempestad y la tempestad sea atemorizante, hermano, debemos de entender que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Aunque la tempestad, hermano, y el huracán esté atemorizante, debemos entender que es para fortalecer nuestra fe. Amén. Aunque la tempestad, hermanos, y las olas estén atemorizantes, debemos de entender que, mi hermano, todo lo que pasamos es para que seamos de testimonio. Amén. Amén. Porque dice, los hombres que se maravillaban. Amén, hermano. Amén. Que la gente se quede maravillada y diga, ¿qué es lo que estos cristianos tienen? La diferencia de ellos es que ellos no tienen a Cristo y usted y yo sí lo tenemos. Amén. Amén, hermano. Y esa es la grande diferencia, Amén. Amén. de que con Cristo estamos seguros. Amén. No se le olvide que Cristo está en su barca. Amén, hermano. Amén. Y que cuando su fe y su confianza esté menguando, vaya a las promesas de Dios. Amén. Y diga, Señor, vengo a ti, Amén, amén. porque yo sé que tú tienes el control de todo. Amén. Quiero descansar en ti. Ayúdame nada más, enséñame qué es lo que tengo que aprender de aquí. Enséñame qué es lo que tú quieres que yo entienda de esto, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Y el Señor va a decir, mira, solamente quiero fortalecer tu fe. Amén. Solamente quiero que seas una guerrera, un guerrero lleno de fe. Amén. Amén, amén. Amén. Y de oración. Y quiero que seas de testimonio a otros por lo que estás pasando. Y muchos más pueden conocer a Cristo en medio de nuestras tormentas, Amén, en amén. medio de nuestros Amén. problemas, hermano. Amén. Sí, amén, amén. Cuando el cristiano Gloria a entiende Dios. Gloria a Dios. que con Cristo estamos seguros.
Amén. Porque si un cristiano no entiende eso, va a llorar, se va a quejar, se va a desanimar y se va a alejar. Y qué triste es eso. Decir nomás que confiamos en Dios cuando todo está bien, pero en medio de las tormentas la fe desmaya, hermano. Que Dios nos ayude, amén, a entender bien que con Cristo estamos seguros, no nomás en las buenas, sino en medio de las tormentas, decir, con Cristo estoy seguro. Amén. Amén, amén. Señor mi Dios, gracias te damos por tu palabra. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a entender que contigo estamos seguros, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que usted, mi Dios, tiene el control de todo. Hermano, hermana, yo no sé por qué situaciones esté pasando. Vaya a pasar. Pero en medio de esa tormenta que esté pasando, vaya a pasar, no sabemos. Confiadamente podamos ir con Cristo, estoy seguro, estoy segura. No voy a temer, voy a descansar en Él. Voy a seguir teniendo mi mirada en Él, sus promesas. Y sea lo que sea, venga lo que venga, voy a entender de que todo me ayuda a mí. Oh, hermano, es tiempo de confiar realmente en el Señor en medio de esos tiempos, en medio de estas situaciones, en medio de todo lo que está pasando. Confiar en el Señor y fortalecer nuestra fe. No es tiempo de apagar nuestra fe, de que nuestra fe mengue, sino es tiempo de fortalecer nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar realmente en ti. Que en medio de las tormentas, en medio de las aflicciones, Señor, y que podamos, Señor mi Dios, poder fortalecer nuestra fe en ti, Señor. Bendice esta iglesia, este ministerio, Padre. Hazlo crecer, mi Dios. Padre, pueda haber más hombres y mujeres, Señor, que se paran por la verdad, que te amen, Señor, que defiendan su fe, mi Dios. Gracias por este bello grupo de hermanos, Señor. Y, Señor, queremos orar, Señor, por Guadalupe, Señor, para que, Señor, pueda ella, está enferma, Señor, que usted pueda sanarla, Padre, y que usted pueda, Señor, obrar en Guadalupe también, Señor, mi Dios, que pueda volver a Dios, y toda la familia, Señor, por la hermana Hilda también, Señor, y su familia, Padre. Tú conoces la situación de todas estas familias, estas personas. Cualquiera que sea la situación, Señor, ruego que usted les abra el entendimiento, les ayude, Señor, a tomar buenas decisiones, Padre, para honra y gloria de su nombre, mi Dios. Cada familia aquí representada, Padre, pueda, mi Dios, mira, tomar decisiones, Señor, y acercarse más y más a ti. Señor, yo no conozco sus necesidades, usted sí las conoce, pero ruego, Señor, para que usted las supla, tanto espirituales como materiales, Señor mi Dios. Y ruego, Señor, que usted conforte sus corazones para honra y gloria de su nombre. ¿Habrá alguien aquí que si muriera el día de hoy no está 100% seguro que su alma va a ir al cielo con Dios? Si usted muriera hoy y no está 100% seguro que su alma irá al cielo con Dios, nadie mirando, ojos cerrados, levante su mano. Habrá alguien aquí que dice, pastor, el día que yo me muera no estoy 100% seguro que mi alma irá al cielo con Dios, pero a mí me gustaría saber. ¿Habrá alguien aquí? Levante su mano. Levante su mano. Amén. Van a hablar dos hermanos ahí. ¿Habrá alguien más que diga, pastor, el día que yo me muera no estoy 100% seguro que mi alma va a ir al cielo con Dios, pero a mí me gustaría saber? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Pastor, ya soy salvo, ya soy salva, pero yo no me he bautizado. ¿Habrá alguien aquí que dice, pastor, yo me quiero bautizar? Yo quiero obedecer el paso de obediencia del bautismo. Yo quiero bautizarme. ¿Habrá alguien aquí? Señor, tú conoces los corazones, tú sabes, Señor, que Padre bendito, usted es un Dios bueno, misericordioso.
Señor, mira, yo pongo en tus manos, Señor, a tu pueblo aquí reunido, Señor, y te pido que tú obres con poder de una manera muy, pero muy especial, Señor. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para cantar unos cantos antes de terminar el servicio. Y el primero va a ser el que habita al abrigo de Dios.
pienso que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, nos puso en comunicación. Aquí el pastor y a mí, ¿verdad? Amén. Yo no lo vi el día de ayer, no estuve en comunicación con él, mas en cambio la música estuvo de acuerdo al mensaje, ¿verdad? Concordó con el Sí, mensaje. sobre todo en esta canción. Bueno, vamos a dar las gracias a Dios, ¿verdad?, por el mensaje del día de hoy. Vamos a tener una oración. Padre Celestial, Señor, le damos las gracias, Señor. Verdaderamente nos gozamos el día de hoy estando aquí en su casa, Señor. Gracias por aquí el pastor Henry, Señor, que vino, Señor, dispuesto a servirle, Señor, presentando esta palabra, Señor, que verdaderamente, Señor, nos ha ayudado, Señor, nos ha bendecido bastante, Señor. Sobre todo en estos momentos, Señor, que tanto lo necesitamos, Señor. Ahora le pedimos, Señor, que este mensaje que ha sido presentado, Señor, en los momentos que tengamos dificultades, situaciones difíciles, Señor, que nos recuerde, Señor, este día y este mensaje, Padre Celestial. Le damos las gracias por ello, Señor. Le damos las gracias por habernos traído, Señor. Ahora le pedimos, Señor, que también lleve de regreso aquí al pastor Henry, con seguridad de regreso a su casa, a su iglesia, Señor. Le damos las gracias por él, Señor. Le damos las gracias por todo lo que se ha llevado a cabo, Señor, y que para ustedes sea toda la gloria y la honra. En nombre del Señor Jesús, Señor. Amén. Amén. Están despedidas. Gracias. No nomás en las buenas, sino en medio de las tormentas, decir, con Cristo estoy seguro. Amén. 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 Señor, mi Dios, gracias te damos por tu palabra. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a entender que contigo estamos seguros, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que usted, mi Dios, tiene el control de todo. Hermano, hermana, yo no sé por qué situaciones esté pasando, vaya a pasar. Pero en medio de esa tormenta que esté pasando, vaya a pasar, no sabemos. Confiadamente podamos ir con Cristo, estoy seguro, estoy segura. No voy a temer, voy a descansar en Él. Voy a seguir teniendo mi mirada en Él, sus promesas. Y sea lo que sea, venga lo que venga, voy a entender de que todo me ayuda bien. Oh, hermano, es tiempo de confiar realmente en el Señor en medio de esos tiempos, en medio de estas situaciones, en medio de todo lo que está pasando. Confiar en el Señor y fortalecer nuestra fe. No es tiempo de apagar nuestra fe, de que nuestra fe mengue, sino es tiempo de fortalecer nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar realmente en ti. Que en medio de las tormentas, en medio de las aflicciones, Señor, y que podamos, Señor, mi Dios, poder fortalecer nuestra fe en ti, Señor. Bendice esta iglesia, este ministerio, Padre. Hazlo crecer, mi Dios. Padre, pueda haber más hombres y mujeres, Señor, que se paran por la verdad, que te amen, Señor, que defiendan su fe, mi Dios. Gracias por este bello grupo de hermanos, Señor. Y, Señor, queremos orar, Señor, por Guadalupe, Señor, para que, Señor, pueda ella, está enferma, Señor, que usted pueda sanarla, Padre, y que usted pueda, Señor, obrar en Guadalupe también, Señor, mi Dios, que pueda volver a Dios, y toda la familia, Señor, por la hermana Hilda también, Señor, y su familia, Padre. Tú conoces la situación de todas estas familias, estas personas, cualquiera que sea la situación, Señor, ruego que usted les abra el entendimiento, les ayude, Señor, a tomar buenas decisiones, Padre, para honra y gloria de su nombre, mi Dios. Cada familia aquí representada, Padre, pueda, mi Dios, mira, tomar decisiones, Señor, y acercarse más y más a ti. Señor, yo no conozco sus necesidades, usted sí las conoce, pero ruego, Señor, para que usted las supla, tanto espirituales como materiales, Señor mi Dios. Y ruego, Señor, que usted conforte sus corazones
para honra y gloria de su nombre. ¿Habrá alguien aquí que si muriera el día de hoy no está 100% seguro que su alma va a ir al cielo con Dios? Si usted muriera hoy y no está 100% seguro que su alma irá al cielo con Dios, nadie mirando, ojos cerrados, levante su mano. Habrá alguien aquí que dice, pastor, el día que yo me muera no estoy 100% seguro que mi alma irá al cielo con Dios, pero a mí me gustaría saber. ¿Habrá alguien aquí? Levante su mano. Levante su mano. Amén. Van a hablar dos hermanos ahí. ¿Habrá alguien más que diga, pastor, el día que yo me muera no estoy 100% seguro que mi alma va a ir al cielo con Dios, pero a mí me gustaría saber? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Pastor, yo soy salvo, ya soy salva, pero yo no me he bautizado. ¿Habrá alguien aquí que dice, pastor, yo me quiero bautizar? Yo quiero obedecer el paso de obediencia del bautismo. Yo quiero bautizarme, yo quiero bautizarme. ¿Habrá alguien aquí? Señor, tú conoces los corazones, tú sabes, Señor, que Padre bendito, usted es un Dios bueno, misericordioso. Señor, mira, yo pongo en tus manos, Señor, a tu pueblo aquí reunido, Señor, y te pido que tú obres con poder de una manera muy, pero muy especial, Señor. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para cantar unos cantos antes de terminar el servicio. Y el primero va a ser el que habita al abrigo de Dios.
solo no estoy. Pienso que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, nos puso en comunicación. Aquí el pastor y a mí, ¿verdad? Amén. Yo no lo vi el día de ayer, no estuve en comunicación con él, mas en cambio la música estuvo de acuerdo al mensaje, ¿verdad? Concordó con el Sí, mensaje. sobre todo en esta canción. Bueno, vamos a dar las gracias a Dios, ¿verdad?, por el mensaje del día de hoy. Vamos a tener una oración. Padre Celestial, Señor, le damos las gracias, Señor. Verdaderamente nos gozamos el día de hoy estando aquí en su casa, Señor. Gracias por aquí el pastor Henry, Señor, que vino, Señor, dispuesto a servirle, Señor, presentando esta palabra, Señor, que verdaderamente, Señor, nos ha ayudado, Señor, nos ha bendecido bastante, Señor. Sobre todo en estos momentos, Señor, que tanto lo necesitamos, Señor. Ahora le pedimos, Señor, que este mensaje que ha sido presentado, Señor, en los momentos que tengamos dificultades, situaciones difíciles, Señor, que nos recuerde, Señor, este día y este mensaje, Padre Celestial. Le damos las gracias por ello, Señor. Le damos las gracias por habernos traído, Señor. Ahora le pedimos, Señor, que también lleve de regreso aquí al pastor Henry, con seguridad de regreso a su casa, a su iglesia, Señor. Le damos las gracias por él, Señor. Le damos las gracias por todo lo que se ha llevado a cabo, Señor, y que para ustedes sea toda la gloria y la honra. En nombre del Señor Jesús, Señor. Amén. Amén. Están despedidas. Gracias. Oh, sí,